Juanlu ya está en la mesa y vamos a hablar en Así son los hombres, ese segmento que yo sé que revuelve las casas, ahí que la mujer y el hombre peleando. Vamos a hablar de los conflictos de pareja y el rendimiento académico de nuestros hijos. Los niños definitivamente necesitan una estabilidad emocional, necesitan una rutina y esa rutina y esa estabilidad emocional puede verse afectada por los conflictos de pareja. Un lugar sin paz, ¿cómo es posible, Juanlu, que un niño esté bien? Arrancamos, buenos días. Buenos días, Marce, buen día, Giovanna. Mira, yo creo que estamos en una época interesante para poder hablar de este tema. Estamos iniciando precisamente el calendario escolar y aún hay tiempo para que esos conflictos que surgen en la pareja puedan solucionarse de manera adecuada para no afectar el rendimiento académico de los hijos e hijas. Tú mencionas algo interesante y a veces como padres nos preocupamos mucho por el rendimiento académico y pensamos que el rendimiento de los hijos no tiene que ver nada con el conflicto de pareja, porque esto es algo entre la pareja, entre papá y mamá, y no tiene por qué afectarse. Pero dependiendo del rango de edad en donde se encuentren los hijos, hay una mayor afectación. Posiblemente en los niños que no saben lo que está pasando y conviven diariamente en una zona que es segura, que es la casa, ver ese tipo de conflictos de una u otra forma lo distrae a nivel académico. Total. Y va afectando su vida emocional. Si hablamos de hijos, adolescentes, jóvenes, el problema se agrava aún más. ¿Por qué? Porque empiezan a resentir la problemática de sus padres como parte en lo que ellos son culpables, eso de la responsabilidad de los conflictos de sus padres. Entonces, en ambos extremos, con niños pequeños o niños grandes, hay una afectación en el rendimiento académico. Yo siempre digo, Juanlu, que subestimamos a los niños que tienen entre 4 o 5 años, porque estamos pensando, no, ellos no nos están prestando atención, porque, ¿sabes? Ellos están sumergidos en toda su onda de jugar, de que no prestan mucha atención, pero yo pienso que los subestimamos porque decimos, no, ellos no saben que estamos hablando de X o Y cosa, o no saben que estamos aquí discutiendo y lo maquillamos, o que no entienden. Realmente los niños en esta edad, Juanlu, comprenden que hay un problema y que mamá y papá están en guerra. Ellos lo comprenden. Claro que lo comprenden. Estamos hablando, y lo mencionas tú, en guerra, una casa que debería ser un hogar de compartir, de recrearse, de convivir. El niño o el adolescente lo que experimenta es constante conflicto o gritos entre madre y padre que al final repercuten, ¿verdad?, en el quehacer diario de los hijos. De una u otra forma, la estabilidad emocional se ve afectada y por ende esa estabilidad emocional se traslada al recinto académico y va afectando el rendimiento académico. Por más que no quiera el padre, por más que no entienda y que digan, él no está en edad adecuada para entender ese tipo de cosas y que no tengo por qué decirle, claro que va a afectar. Claro que lo va a afectar. Por ejemplo, este tipo de problemas pueden normalizar conductas. Por ejemplo, si yo veo que mi mamá y mi papá se pelean, se agreden o se insultan, yo puedo pensar que eso es normal y eso es lo que se hace y llevar esa conducta a la escuela. Va a variar. En algunos casos el niño puede llevar ese tipo de comportamiento a clase, en otros casos el niño se retrae tanto que deja de participar en las actividades académicas. Entonces hay extremos, hay extremos. Yo creo que lo importante aquí, y algunos dirían, pero es que en mi casa hubo conflicto y mi rendimiento académico no me afectó. Y tiene que ver con la capacidad de resiliencia que tienen niños y adolescentes. Es diferente el uno al otro. O sea, mi mamá y mi papá pueden estar en una situación de conflicto, pero yo quiero salir adelante y no quiero que esto me afecte. Pero hay chicos que le afecta de manera directa en el rendimiento académico y el entorno familiar con demás amigos. El saber que por el conflicto que está pasando el hogar en este momento y uno de los dos puede llevarme al hogar y yo veo que a mis compañeros, mis compañeras, lo lleva la mamá, lo lleva el papá y hay una relación armónica entre los familiares de mis amistades, hay una afectación emocional porque el niño aspira a un modelo de familia como el de sus compañeros y de sus amigos y no lo está viendo. Porque a ellos sí, a mí no. Claro, total. Difícil. Entonces, es interesante en esta época hablar precisamente de esto porque requiere de mucha preparación y maduración y decir, ¿sabes qué? A pesar de que no estamos entendiéndonos, yo creo que por el bien de nuestros hijos debemos buscar las alternativas adecuadas para que esto no le afecte. Claro. Uno, aunque no se confía en el sistema académico, de una u otra forma el consejero, consejera o maestro o maestra de este niño debe saber de una u otra forma la situación que está pasando en el hogar. Yo digo que a veces sí, el maestro debería darse cuenta porque hay una afectación en el rendimiento académico, pero a veces tenemos un cuerpo docente que carece de herramientas para mediar conflictos. Y con salones de 40, para resolución de conflictos que a veces los padres llegan y uno le dice una situación a la maestra,
el otro le dice otra y la maestra no sabe. Entonces, Claro. el cuerpo docente necesita herramientas como mediación de conflicto para poder apoyar a los padres en este transcurso Bueno, si hablamos de la del sistema separación. público, siquiera hay sillas, siquiera hay salón de clases, entonces estamos pidiendo demasiado, pidiendo- obviamente. Ministerio de Educación, me encantaría que presten atención a estas pláticas. Pero los porque maestros, Marcela, se dan estamos hablando cuenta. de un mejor Panamá. Claro que sí, los maestros forman parte importante pues de la crianza de nuestros hijos y sí se dan cuenta cuando el niño pues tiene, sabes, cambios de conducta. Cuando cambia el comportamiento o cuando del no, niño, o correcto. incluso cuando el niño entra al colegio y el niño tiene conductas que son muy distintas a las de los otros niños. Generalmente, si eres un teacher que le está prestando atención a los pequeños que tienes allí todos los días, te conviertes casi que en su madre, su segunda madre, pues sí te das cuenta. Ahora, algo que me llama la atención de todo lo que mencionabas hace poco, Giovanna Michelle te preguntaba si los niños llevaban estas conductas a clase. Parece mentira, pero suena trillado, lo decimos 100 veces, pero es la cruda verdad y es que los niños son un reflejo de los padres. A mí me tocó ver en muchas situaciones estudiantes que empezaban a jugar con los dinosaurios y cuando el niño se entretenía con los dos muñequitos empezaba uno a gritarle al otro, lárgate de mi casa, no te quiero ver más. Y yo decía, ok, aquí algo no está bien. Claro, de eso. repente veías otro niño que tenía una aparente obsesión por el orden y al niño le molestaba cuando las cosas no estaban La conducta de la ordenadas. madre. Y Sí, empezaba a exacto. organizarlas una por una y a mí eso Increíble. lo que me decía es que la mamá de este niño era un desastre. Y definitivamente cuando veías a A la ciertas mamá, madres ajá. que entraban, tú notabas que la mamá no sabía ni por dónde iba a tabla y el niño generalmente cuando el papá no está bien, el niño es el que está observando y tiende a intentar corregir al padre. Y me lo explicó una psicóloga, a veces el niño se convierte en el padre y le estamos dando a nuestros Wow. hijos la responsabilidad prácticamente A de temprana cuidar edad. de nosotros cuando debe ser al revés. Es un daño grande el que podemos hacerle a nuestros hijos. Totalmente un daño bien grave. Y mencionas esto, por ejemplo, la técnica, que son técnicas proyectivas, en Claro. donde yo suministro un tipo de juego, muñecos, y dejo al niño jugar ahí y a través de la observación, que digamos que es esto la herramienta por excelencia de un psicólogo. La observación, claro. Claro, el niño va a proyectar a través de los juegos a veces la dinámica de su familia. Puedes ver que en un momento el niño puede jugar solo en casa, solo en la escuela, y tú te sientas en una esquina y observas el diálogo, el monólogo que lleva consigo mismo en su juego. Ahí te das cuenta de mucho. Interioriza la Claro. dinámica familiar. Entonces es interesante ver que hay unos problemas que atender a temprana edad y que si se atiende a temprana edad y lo atendemos ahorita que está empezando el año escolar, buscando la ayuda profesional adecuada, vamos a poder ayudar a los niños y niñas de Panamá a que puedan seguir y tener un buen Mejorar. rendimiento Pregunta. académico. Y si lo hacemos con personas adolescentes, vamos a evitar que la deserción se dé, porque también hay que Eso ver es un cuál es el porcentaje de desertores que están relacionados con el Con eso. conflicto que Claro. existe entre los padres. Pregunta, conflictos de pareja y el rendimiento académico. ¿Cuál debe ser mi posición como madre o como padre cuando tengo conflictos con mi pareja? Tenemos 3 menores en casa Sí. y de cierto modo los niños se dan cuenta, porque los niños no son tontos, los niños No. se dan cuenta cuando mamá y papá están mal. No podemos ocultarle las cosas al 100%. ¿Cuál sería la manera correcta de explicarle a los niños que papá y mamá están pasando por una crisis? Vamos a hablar de diferentes esquemas. Si hablamos dentro de un matrimonio en donde ya se da el divorcio o se está dando la ruptura, lo importante es ser claro, sentar a los tres y expresar la situación que está pasando si la decisión es definitiva. Ok. ¿Y por qué lo digo? Porque estudios han demostrado que a veces aunque mamá y papá estén en el mismo lugar, en el mismo recinto, pero la convivencia es conflictiva, el rendimiento académico igual se ve afectado. Pero si estos padres se divorcian Perdón. y se divorcian de manera adecuada y mantienen una comunicación saludable, sana, por el bienestar de los hijos, a pesar de existir un divorcio, el rendimiento académico de los hijos no se ve afectado. Es decir, que no es porque yo viva con mamá o papá, Hay el muchas rendimiento maneras de hacer las académico cosas. Eso va me a ser estás el diciendo, mejor. me gusta. Correcto. Quiero preguntar también, Correcto. Juanlo, en el tema de los adolescentes, ¿se podría dar que algún adolescente quiera como aprovecharse y utilizar el tema de las peleas de sus padres para lograr cosas, para que le den cosas, como para manipular a los padres? Como que, ok, ustedes están peleando y entonces a mí me da depresión, entonces yo necesito algo nuevo que me ayude a superar mi depresión. ¿Podrían los adolescentes manipular a sus padres de alguna Tiene que forma? ver con el proceso de crianza desde los primeros años de vida, ¿verdad? Hasta llegar a ese proceso adolescente, en donde si a través de los primeros años este niño, esta niña,
ha obtenido todo lo que le ha pedido a los padres, sin entender la situación el mecanismo de qué hacen los padres para que él obtenga, ella obtenga lo que está solicitando, se puede aprovechar de la situación. Estamos hablando de una Chantajear etapa, a la familia. del adolescente en donde difícil. donde mostrar es proyectar o alimentar esa búsqueda de la personalidad, donde con mis pares, mis iguales, o sea, yo también tengo. Entonces, ante esa situación, donde si los adultos viven con máscaras, imagínate cuántas máscaras puede tener un adolescente que no quiere ver o proyectar una familia que está en ruina. Claro, y le está Entonces, aprendiendo eso, le toca aprovechar la situación que está viviendo el padre y madre, y en algunos casos se alinea con el uno y el otro para sacar beneficio, provecho, porque yo quiero proyectarme feliz ante mis amigos y amigas y que nada está afectando esto a nivel académico, a nivel familiar. Pero cuando se cierra la puerta de la habitación o cuando está en la casa, la vida emocional de ese adolescente es un caos. Es un caos porque está llevando una carga que no le compete. Y ahí mencionaba Marcelo algo súper interesante. Empiezan a asumir roles que no le competen a temprana edad, porque se empiezan a comportar como los cuidadores de los padres y los mensajeros. Entonces, mi mamá dice, mi papá dice, y en medio de ese conflicto están los hijos, y por ende se ve afectado no solamente el espacio académico, sino toda la dinámica familiar y la dinámica hasta con los amigos, que también tienen que ver cómo de una u otra forma que los amigos se dan cuenta, ahí los hijos tienen a veces amigos muy directos, la situación en mi casa no es la más adecuada. Entonces, cómo empiezan a compartir ciertas situaciones que se están dando en su casa que afectan ese tipo de escenarios en la vida de los hijos. También te quiero preguntar qué opinión te merece. Yo he escuchado a algunas personas hablar como de que no, ahora todo hay que resolverlo con el psicólogo o con el especialista. Eso se arregla con un chancletazo. Y siento que están demeritando el hecho de la labor de ir a terapia, de ir a un psicólogo. A veces es muy necesario y no es porque estemos ñañequeando a los hijos, sino es porque realmente lo necesitan, porque están pasando por situaciones que los confunden y ellos no saben cómo reaccionar. Entonces, ¿estamos demeritando la labor que tiene el ir a terapia o desvalorizándola? ¿Qué está pasando? Yo creo que más que desmeritar la labor del profesional de la psicología o de la salud mental, yo creo que es reconocer que la familia carece de herramientas, y eso va con todos los temas. Si hablamos de educación sexual, si hablamos de educación vial, va con todos los temas, porque la gente acostumbra a decir que es en la familia donde debe partir ese tipo de conocimiento, pero entendemos que la familia carece de las herramientas. Claro. Entonces, cuando yo entiendo que mi familia carece de las herramientas, yo debo acudir precisamente a buscar ayuda profesional. O sea, y si no crees en la ayuda profesional y eres una persona creyente, una persona de fe, oye, oriéntate con tu pastor, con tu guía de fe, oriéntate con tu sacerdote, pero busca una ayuda fuera del recinto que ya está contaminado y que no sea parcial al uno o al otro que está en el conflicto. Me duele pero mucho debemos de buscar ayuda. Es que hemos crecido con la convicción de que los problemas de pareja se solucionan dentro de la casa, y esa solución dentro de la casa muchas veces termina en lo que vemos en la estadística del femicidio. Totalmente, porque entonces, no sabemos cómo buscar ayuda. Hay que exteriorizar ante un profesional, hay que exteriorizar ante un guía que pueda orientarnos cómo encaminar este tipo de problemas y que no afecten Recordando a los hijos. también que lamentablemente hay personas que no tienen recursos, porque, señores, los terapeutas y los psicólogos no es que cuestan un real, ¿no? Claro. Y tampoco es que el gobierno o las escuelas públicas te dicen, ay, tienen problemas en casa, vengan, le traemos un terapeuta. No, entonces eso... Pero en los colegios eso, no. Yo creo que aunque tenga un costo mínimo, yo creo que es importante que la población exista, que hay mecanismos. No es mínimo. Los terapeutas y los psicólogos cuestan bastante plata. Sí cuestan, pero hay instituciones, y yo creo que la población debería entender que el gobierno está más que para dar subsidios, que también tiene otro tipo de programas en donde yo como ciudadano puedo acudir. Tenemos un Instituto Nacional de Mujer que tiene un equipo de psicólogos y psicólogas. Tenemos un CENIAF, la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, que igual tiene un equipo de psicólogos. Entonces, hay instituciones con un profesional dispuesto a brindar ese apoyo. La cuestión es aceptar que yo estoy en una situación de conflicto, que estoy en una situación de vulnerabilidad y que puedo ir. reconocerlo y desear resolverlo. Total, y me gustó el tema que acabas de mencionar también, de apoyarte si estás, de repente necesitas a alguien de tu iglesia que te escuche, que te guíe y lo necesitas. La idea es hablar. Y eso se llama red de apoyo. Red de apoyo. Lo hemos mencionado aquí todos estos días. La gente necesita establecer una red de apoyo. Si yo estoy en un conflicto con mi pareja y ese conflicto está afectando en este momento la situación emocional de mis hijos y situación académica,
yo debo tener a alguien, sabes que en este momento emocionalmente tengo estrés, tengo depresión y no puedo hacerme cargo como madre, como padre de mis hijos. Por favor, se lo entrego a la abuela, se lo entrego a la madrina. O sea, dame una semana, dame algo que yo pueda tranquilizar y pueda llevar mejor a mis hijos, porque entonces todo el conflicto que hay entre la pareja se lo transmito a mis hijos. Claro. Yo creo que una de las claves cuando hablamos de conflicto de pareja y el rendimiento académico, autocontrol, padres de familia. Autocontrol, porque si usted no se controla usted misma, usted mismo, jamás va a tener un buen resultado. Porque no importa a cuántos especialistas, a cuántos guías espirituales usted asista, si en casa sus reacciones ya afectaron al niño. No es voy a afectar al niño, voy a hacer lo que me da la gana, me volví loco y después busco ayuda. No. Desde el momento cero, autocontrol para que nuestros hijos estén. Y el autocontrol surge cuando bien. yo empiezo a reconocer que necesito ayuda. Entonces, ok, necesito ayuda, me controlo y voy. Entonces, son habilidades que hay que ir desarrollando para evitar que los conflictos nos afecten de manera directa, no solamente a nosotros que somos los que estamos en conflicto, sino con quienes convivimos. Maravilloso. Gracias, Juanlu, por acompañarnos esta mañana hablando en nuestro segmento. Pues así son los hombres realmente, en cómo podemos afectar a nuestros hijos con nuestras acciones. Eso es muy interesante. Podemos marcar su vida de por vida y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible, colocando pilares que sean lo más fuertes para que ellos se puedan desarrollar, afrontar los problemas cuando crezcan y vayan a la sociedad. Gracias, Juanlu, por acompañarnos esta mañana.